Una historia familiar, capítulo 2, parte 2. Madre mía, ya son las 8:05. Y Ushi le dijo a Ushi. Y encima matemáticas a primera hora, con lo cascarrabias que es el tío. Florian se limitó a encogerse de hombros con gesto aburrido. Él era un tardón habitual. Gretchen se encontró ante un terrible dilema. Por un lado, quería entrar en clase con las dos Ushis y con Florian. Así no se fijarían tanto en ella, pues los demás tendrían que repartir su curiosidad entre 4 personas y por lo mismo de la reprimenda del profe de matemáticas solo le tocaría una cuarta parte. Pero por otro, Gretchen no quería entrar sofocada con los 3 compañeros que tan malvadamente se habían reído de ella. Gretchen resolvió el problema de la manera siguiente. Mientras subían corriendo la escalera hasta el 3er piso y a lo largo del silencioso pasillo, mantuvo las distancias respecto a Florian y a las Ushis, quedándose 5 pasos retrasada. Pero cuando Florian agarró el picaporte de la puerta del aula, Gretchen hizo un último esfuerzo, dándoles alcance en el preciso momento en que la segunda Ushi se disponía a entrar. El profe de matemáticas puso cara de disgusto. «Vaya», dijo, «parece que los señores se han quedado dormidos. ¿O acaso han tenido que llevar de nuevo una paloma enferma a la Sociedad Protectora de Animales?» La disculpa de la paloma enferma ya la había usado una vez Florian Kalb como excusa. Florian replicó indignado que esa era una imputación malévola de la que se tenía seriamente que defender. La verdad de los hechos era que los cables del tranvía habían tenido una avería, o tal vez había sido el trole. No lo podía decir con exactitud, pues desgraciadamente en física aún no habían dado el tranvía y su funcionamiento. La cosa es que el tranvía había estado 10 minutos parado. Como prueba de la veracidad de sus afirmaciones, Florian adujo que Gretchen Sackmeyer también había llegado tarde, a pesar de que siempre solía ser más puntual que la información horaria del teléfono. Este argumento impresionó al profe de matemáticas. ¿Es eso cierto, Gretchen?, preguntó. Por la cabeza de Gretchen pasó entonces esta gran idea. Ahora es la ocasión de vengarse de sus estúpidas risas y de sus mentiras. Diré la verdad y lo pondré en un apuro. Pero antes de que esta gran idea acabara de tomar cuerpo en la cabeza de Gretchen, su boca ya estaba diciendo: «Es verdad, señor profesor, ha sido por el tranvía». El profe de matemáticas movió la cabeza en señal de aprobación, enviando a los 4 tardones a sus sitios con ademán condescendiente. Gretchen se dirigió a su pupitre, se sentó, sacó los trastos de matemáticas de la cartera y pensó: si no me vengo de Florian es porque entonces se hubiera organizado un escándalo y todos me habrían mirado a mí, y eso no me gusta. Pero después, mientras afilaba la mina del compás en la suela del zapato, pensó: aunque, bueno, eso no es del todo cierto. Lo que pasa es que no quiero vengarme de Florian realmente, pues la venganza nace de la rabia, y cuando él se burla de mí, yo no me pongo furiosa, sino triste. Asombrada ante tal descubrimiento, Gretchen dejó el compás sobre el pupitre y, cogiendo el bolígrafo, escribió sobre la hoja de papel secante: «¿Por qué?». Luego se escribió otro «¿Por qué?» en el brazo, pero se lo volvió a borrar enseguida con saliva. Durante toda la mañana, Gretchen tuvo encima del pupitre la hoja de papel secante del cuaderno de matemáticas, en la que, debajo del primer «por qué», todavía había escrito otras 3 docenas más de por qué, que habían enmarcado con guirnaldas hechas de signos de interrogación, llegando incluso a llamar la atención de su compañero de pupitre, Ottie Horneck. ¿Por qué, Gretchen?, quiso saber quitándole a Gretchen la hoja de papel secante para estudiarla. Así, sin más. Por nada, dijo Gretchen, volviendo a recuperar su secante. Realmente hubiera sido demasiado explicarle a Ottie Horneck el significado de un porqué de tristeza y su relación con Florian Kalb. Después de clase, Gretchen no tomó el tranvía, sino que, en compañía de Sabine,
recorrió el largo trayecto a casa. Sabine era algo así como la amiga de Gretchen, aunque tampoco era una verdadera amiga, pues a menudo, y sin que Gretchen tuviera la menor idea de por qué, ocurría que de repente Sabine ya no quería saber nada de ella. Apenas le dirigía la palabra. Se buscaba otra compañera para hacer el camino de vuelta a casa, y esa otra era a quien entonces le regalaba su bocadillo, le pedía que le dejara copiar los deberes y le contaba las cosas estupendas que le habían pasado la tarde anterior. Para, 2 semanas más tarde, ser Gretchen otra vez la amiga a quien regalara su bocadillo, le pedía los deberes para copiarlos y a quien no paraba de contarle cosas hasta que a Gretchen le zumbaban los oídos, y aquella a la que durante 2 semanas le había estado manifestando su preferencia, ni siquiera la miraba. Sabina tenía amigas como otra gente, cuadros con marco recambiable, de quita y pon. Una vez le tocaba a Gretchen estar dentro del marco, otra a las 2 sushis, luego a Katzi, después a Sophie y por último otra vez a Gretchen. Y hoy era el primer día que a Gretchen le tocaba estar dentro del marco recambiable. Sabine acompañó a Gretchen hasta la puerta de casa, donde todavía se quedó más de media hora sin parar de contarle cosas. Le contó que un primo suyo se le había declarado, preguntándole a Gretchen si cometería incesto en caso de aceptarlo. Aunque, por otra parte, pensaba que era muy ventajoso tener a su primo por novio, ya que como su madre era muy severa, de esa forma, decía, no sospechará nada en absoluto. Al fin y al cabo es muy normal que vaya a ver a mis tíos. Y tampoco es ninguna cosa rara que esté con mi primo en su cuarto, ¿no crees? Gretchen no tenía ninguna opinión formada acerca de las relaciones amorosas entre primos y primas. Es decir, acerca de las relaciones amorosas con un primo en la vida real. En las novelas de amor de la alta nobleza, era lógico que con frecuencia se diera ese tipo de amores. Y, generalmente, no eran incesto. En ellas, lo único que había que averiguar era si el afecto que se sentía por el primo era verdadero amor o si se trataba de la voz de la sangre. Pero Gretchen no iba a aconsejar a Sabine con filosofías de folletín. Aparte de que su estómago ya empezaba a hacer ruiditos ante la perspectiva de los espagueti con jamón y salsa de tomate que le estaban esperando. Casi todos los lunes había espagueti con jamón para comer. Y el estómago de Gretchen también abrigaba la secreta esperanza de que aquella mañana a mamá le hubiera apetecido hacer dulces. Tal vez pastelillos de crema o merengues. Los pastelillos de crema y los merengues hechos en casa son lo mejor de lo mejor. El infeliz que solo puede comer los comprados en la panadería no tiene la menor idea de cómo saben los auténticos pastelillos de crema y los auténticos merengues. Pero el estómago de Gretchen esperaba en vano. Lo que había de comida era coliflor con mantequilla y pan rallado. Toda la casa olía a coliflor. Maddie y también Hansen refunfuñaron por la coliflor y después pidieron pan con manteca. A Maddie no había forma de apaciguarla. ¿Por qué has dicho coliflor?, preguntó 100 veces por lo menos. Los lunes toca espagueti con jamón. Fue la única respuesta de mamá, que después se puso a untarle un trozo de pan con manteca. Por cierto, mamá no había comido coliflor. Se había vuelto a quedar todo el rato mirando fijamente un triste té en el que había echado 2 pequeñas tabletas. Pero a Gretchen, que creía que mamá estaba mal del estómago a consecuencia de la comilona de antiguas alumnas, eso no la extrañó. Pensó que las tabletas eran unos polvos contra el dolor de estómago. Lo que sí le extrañó a Gretchen fue que mamá no parara de mascar chicle, por lo que le dijo: «Yo creía que a ti no te gustaba el chicle, que te horrorizaba». Mamá se sacó una hebra de chicle de la boca. Una hebra de chicle increíblemente larga y gruesa, de la que tiró hasta que tuvo más de medio metro y se rompió. Mamá hizo y se fue al dormitorio. Gretchen se fue al cuarto de los niños y se sentó delante de los deberes de matemáticas. Al momento apareció Hansen, que se sentó en el borde del escritorio de Gretchen y dijo: «¿Sabes lo que está haciendo mamá en el dormitorio?».
Supongo que se habrá echado, dijo Gretchen, porque se encuentra mal del estómago. Hansen le negó con la cabeza. Se ha echado, sí, dijo, pero en el suelo. Está haciendo gimnasia. No para de hacer potencia de brazos. Gretchen se llevó tal susto que el compás con el que se disponía a trazar la bisectriz de un ángulo se le escapó de entre los dedos. ¿Y has visto esa hebra de chicle tan enorme?, preguntó Hansen. Debe de tener por lo menos 6 chicles en la boca. Hansen agarró a Gretchen por los hombros. ¿Qué significa eso?, exclamó. No dice más que Anf. Trágate con pastillas, come chicle y hace gimnasia. Y miró a Gretchen, desconcertado, e incluso un poco asustado. ¿Se habrá vuelto loca de repente, Gretchen? Vamos a preguntarle, dijo Gretchen, levantando el trasero del sillón. Ya le he preguntado yo hace un momento. ¿Y qué ha dicho? Me ha dicho que Anf. ¿Qué iba a decir si no? Gretchen dejó caer de nuevo el trasero en el sillón y dijo: esperemos a que llegue papá. Él lo aclarará todo. Hansen se fue a su litera. Se encaramó hasta la cama de arriba. Se tiró sobre el colchón, que chilló ruidosamente. Se taponó el agujero derecho de la nariz con el dedo índice de la mano izquierda. Cerró los ojos. ¡Ay! Se durmió. Para Hansen, la siesta era algo sagrado. Gretchen aún trazó las bisectrices de 7 ángulos y fabricó 3 triángulos con sus medianas correspondientes, aunque por desgracia solo en uno de los triángulos coincidían exactamente las 3 medianas en un mismo punto. Luego abrió el cajón inferior del escritorio y sacó una apasionante historia de amor de la alta nobleza. La abrió por una página doblada, cogió la hoja de papel secante del cuaderno de matemáticas a modo de camuflaje y tapó con ella la mitad del novelón abierto para que mamá no la descubriera en el caso de que dejara de hacer gimnasia y entrar en el cuarto de los niños. A Gretchen nadie le había prohibido leer folletines de 60 páginas. Eso es cierto. Pero hay cosas que los padres no necesitan prohibir. Cuando se tiene un papá y una mamá que se habían estado riendo durante años de que tía Emma leyera novelones sentimentales y lacrimógenos, una simplemente no se atreve a tener el mismo vicio. Gretchen alisó la página y leyó. Una profunda tristeza ensombreció el rostro de armoniosos rasgos de Astrid de Hohenlohe cuando el conde Bodo de Esselfing le volvió la espalda riendo sarcásticamente. Su corazón se estremeció de repente, comprendiéndolo todo. Es un infante, y sin embargo, le pertenezco por entero. Le amo. Espantada, Gretchen deslizó la hoja de papel secante cubriendo las 2 páginas de la novela. Su espanto era debido a que, de pronto, se había dado cuenta de que, al tratar de imaginarse al conde Bodo de Esselfing, a quien se había imaginado con toda nitidez, era Florian Kalb, algo envejecido. Y para colmo, también ahora la miraban con descaro desde el secante los numerosos porqués con signo de interrogación. Los interrogantes de ¿por qué triste? ¿Por qué no furiosa? Gretchen se levantó de un salto, con una rapidez totalmente desusada en ella, y se puso delante del espejo de cuerpo entero situado entre las 2 ventanas, cosa que rara vez hacía, pues mirarse en el espejo no era precisamente uno de sus hábitos. Gretchen contempló con detenimiento sus ojos de color guijarro, su nariz respingona y sus cabellos sueltos de cocker, encontrando su cara efectivamente bastante armoniosa y llena de rasgos y extrañamente ensombrecida por la tristeza. La conclusión lógica de todo ello era más que evidente. Su corazón pertenecía por entero a Florian Kalb. Lo amaba, y por eso, en vez de sentir rabia contra él, lo que sentía era tristeza.
y encima lo de sus rasgos reflejados en bodo de Esselfin y lo del rostro ensombrecido. Estaba más claro que un consomé. La cara de Gretchen se ensombreció con unas cuantas sombras más, y sintiéndose muy desgraciada le susurró al espejo: «Maldita sea, ándate con cuidado». Eso era algo que decía a menudo la abuela suetlereña, y que para Gretchen era la máxima expresión de enfado que conocía, pues era una muchacha dulce y bastante apacible.